Hablar de una buena lectura o una mala lectura, pues implicaría dejar de lado todo lo que ha significado la cuestión hermenéutica del arte, ¿no? Que viene siendo la interpretación. Entonces, es difícil hablar de una buena lectura de Revueltas o mala, aunque se entiende, porque, por ejemplo, en Revueltas, hoy la lectura que puede tener una persona que se acerca a su literatura, pues va a ser muy diferente a la que fue en el siglo XX, especialmente cuando estaba la Guerra Fría, cuando estaba el conflicto entre pues, capitalismo, comunismo y todo esto. Entonces, yo puedo decir que cuando me aproximé por primera vez a la obra de Revueltas, tuve algunas dificultades porque había efectivamente temas, había problemáticas que ya no existían en el siglo XXI, ya habían quedado atrás, o sea, y incluso personajes, dinámicas políticas que ya no correspondían a nuestros tiempos. Entonces, definitivamente, hablar de una buena lectura de Revueltas implicaría poner su literatura en contexto para poder comprender los problemas que se tienen, o sea, que se atienden en su misma literatura. Sin embargo, hoy los estudios que están de moda, podemos decir académicamente hablando, tanto en el lenguaje, tanto de coloniales, tanto de género, toda esta cuestión que ahorita está muy en boga en la cuestión académica, pueden encontrar en Revueltas todavía material abundante, porque pues por ejemplo, el lenguaje de Revueltas, si bien para muchos es muy rico, ¿no? Muy elegante, se podría decir, barroco, algunos llegan a llamarlo así, otros francamente dicen es muy rebuscado, no me gusta, o sea, porque pues era un escritor muy denso, o sea, muy rico en adjetivos y muy retórico. Eso, digamos, hoy no es como que el agrado de la gente. Hoy a la gente de la literatura le gusta más bien directa, narración, descripción, diálogo, o sea, y acción. Y en Revueltas, pues, es un poco diferente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahorita que mencionábamos estudios de género, pues, por ejemplo, ahí en la literatura de Revueltas podemos ver cómo maneja los personajes femeninos y la situación en la que se encuentran en buena parte del siglo XX, que va a ser una situación de, pues que ahorita podría considerarse de opresión para la mujer, ¿no? Y de brutalidad incluso, porque pues, por ejemplo, aborda mucho el tema de las prostitutas y el tema de esa relación prostitutas-padrotes, que pues es una relación de opresión, de violencia, a veces de abuso, ¿no? Que está muy relacionada con los temas de ahora como la trata de blancas. También está, por ejemplo, en su literatura podemos encontrar la situación indígena, aunque Revueltas fue un marxista clásico, se puede decir, que todavía no llegaba al 68, todavía no había todos estos estudios de las minorías. Ya en Revueltas podemos encontrar la situación del indígena, el contexto en el que se mueve el indígena, la situación de vasallaje en el que todavía se encuentra. Entonces, todavía se puede rescatar mucho de su literatura, ¿no? A pesar de que para un marxista-leninista clásico, que no abundan hoy en día, pero podría decir, no, a Revueltas tenemos que leerlo en clave política y no hay otra. Sin embargo, yo considero que la interpretación, o sea, en gustos hay colores, y una persona u otra, puedes darle este libro a las dos personas y cada uno se va a tal vez fijar en cuestiones que le interesen, ¿no? No necesariamente tiene que ser una única verdad absoluta. Entonces, yo creo que Revueltas a final de siglo, o sea, ahora sí, final del siglo XX, ahora en siglo XXI, por mucho tiempo se pensó que Revueltas no iba a trascender, porque su problemática era del comunismo, su tema era el comunismo, ¿no? O sea, todos sus libros tratan de eso, o sea, de la militancia, de Lenin, de Stalin, de la cuestión internacional. Y cuando cae el muro de Berlín,
a finales de los 80s, principios de los 90s, cuando cae pues el bloque soviético, el bloque comunista. Se piensa que todos estos libros pues ya se murió el comunismo, se acabó. Entonces mucha gente dijo, no, pues ya Revueltas ya no se va a leer, ya lo que él trata pues ya se acabó, se murió. Sin embargo, la persona que quiera comprender el siglo XX, en nuestro contexto mexicano, por ejemplo, todavía va a atender a Revueltas forzosamente para tratar de comprender las claves, tratar de entender qué fue lo que pasó en el siglo XX, porque a final de cuentas es algo que culturalmente hablando, pues es riqueza cultural, es patrimonio, es saber cómo los hechos históricos que pasaron en el siglo XX en México se fueron plasmando en la literatura. Entonces yo considero que Revueltas va a ser valorado conforme pase el tiempo. Sin embargo, ya no van a ser las mismas valoraciones. Tal vez antes sus valoraciones eran fundamentalmente ideológicas, políticas, y su literatura como un plan de acción, como un, miren, esto es lo que pasa, hay explotación, hay violencia, hay desigualdad, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer la revolución. Ese era su motivación, su objetivo de la literatura. Hoy su motivación puede ser conocer qué pasó en el siglo XX, puede ser más cultural que más un manifiesto, más un llamado a la acción. Entonces yo considero que hay esas pues variaciones en cuanto a si es universal o no es universal. Sí, definitivamente ha cambiado mucho. Por ejemplo, Revueltas, como te mencionaba, su primera novela se publica en 1941, y en ese entonces los lectores de Revueltas eran muy reducidos. Casi todo se reducía a los compañeros de militancia, comunistas, a socialistas, a esta gente interesada en lo político, y esos eran los principales lectores. Después, con el luto humano, una novela que, como te mencionaba, habla del campo, que dentro de nuestro contexto cultural mexicano, pues la novela del costumbrismo, que era así como que algo clásico del siglo XIX en México, y después cuando fue la novela de la Revolución, pues el tema era casi siempre agrario. Entonces el luto humano se apegaba mucho a la cuestión del campo. De hecho, posiblemente la novela más importante en ese sentido será Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿no? Y Juan Rulfo siempre consideró a Revueltas como un precursor de esta cuestión de un enfoque nuevo de ver el campo, ¿no? La novela de la Revolución casi siempre fue, a pesar de todo lo cruento y de toda la violencia, siempre fue un poco optimista con la revolución, con el resultado que el proceso revolucionario estaba teniendo en México, con que a pesar de que el caudillo y a pesar de la guerra de caudillos fue cruenta, fue real y estuvo siempre presente, a final de cuentas había un cambio, había una revolución, con Revueltas, eso pone en perspectiva la revolución, ¿no? Pone en perspectiva que de repente un buen momento dejan de atender al campo, en esto que te mencionaba de que se cancela el proyecto de llevar agua a tal pueblo. Pues eso pasó en México, o sea, y nomás que los cachorros de la Revolución Mexicana o los herederos de la Revolución Mexicana, muchas veces eso pues lo dejaron de lado, no hablaron de ello, era pues ir en contra de la revolución, ¿no? Entonces, esos eran los primeros lectores de Revueltas, los comunistas, los interesados en el proceso revolucionario. Después, Revueltas es leído por esos mismos personajes hasta 1968. En su participación ahí, con los jóvenes, empiezan a atender su literatura. Sus novelas más prestigiosas, premiadas incluso o celebradas, fueron El luto humano, la que te acabo de mencionar, de 1943, y El apando, una novela cortita de 70 cuartillas que fue escrita en Lecumberri cuando fue el encarcelamiento del 68, publicada en 1969, y muy breve su novela, y fue leída, celebrada, y empezó a través, bueno, digamos que a partir de su participación en el 68, los jóvenes vieron en Revueltas así como que al abuelo de la revolución, como el tío de la revolución, como una figura clave, que aparte de todo pues teorizaba, que aparte de todo escribía, les ayudaba a repensar y pensar lo que querían hacer. Entonces
empieza a tener esos lectores en el 68-70. José Revueltas muere en 1976 y a partir de ahí, como clásico, ¿no?, de muchos artistas, ¿no?, universales, mueren y empiezan a llegar los elogios, empiezan a llegar las lecturas, empiezan a llegar las tesis, empiezan a llegar los estudios, aproximaciones, comentarios, X. Entonces hay así como que una década que podemos marcar entre 70s, 80s, que es de estudio de la obra de Revueltas, de estudio desde la academia. Después, cuando cae el muro de Berlín, en los principios de los 90s, pues es cuando empiezan, no, pues ya lo que te mencionaba, ya Revueltas ya fue, ¿no? Lo que él dijo, pues fracasó el comunismo, ya es anacrónico hablar de estos viejos, es anacrónico hablar de esto. Entonces empiezan así como que a alejarse un poco. De hecho, al hablar de aproximaciones y cómo la recepción, cuenta mucho que su obra se divide entre lo que es novela, en lo que es la cuentística, dramaturgia, periodismo y cinematografía y obra teórica, teórico-política. Los grandes estudiosos de Revueltas, o sea, han dicho que conforme fue pasando las décadas, de los 70 en adelante, iban diciendo, no, pues ya lo teórico ya de Revueltas ya pues pasó a mejor vida, porque pues ya al principio de cuentas el Partido Comunista desapareció en México, ¿no? Entonces ya lo teórico se hizo a un lado, quedaba la novela y el cuento. Pero cuando te digo, cae la Unión Soviética, pues también la novela, que está muy llena de temas políticos de ese sentido, también dicen, no, ya no va a sobrevivir eso también, y se enfocan mucho en el cuento, porque José Revueltas fue muy celebrado por su cuentística. Es una obra muy rica y es una obra que como primera aproximación fue clave, ¿no?, para muchos sectores. Entonces ahí en algunos cuentos habla de la problemática del siglo, del comunismo, pero muchos otros cuentos habla pues de la vida, habla de las cuestiones, problemas, temáticas de la vida diaria, ¿no?, de lo cotidiano. Entonces por eso como que se ha pensado mucho qué va a sobrevivir de Revueltas, esto, lo otro, pero yo creo que, como te mencionaba, culturalmente hablando, todavía podemos atender a Revueltas, porque lo que encontramos en su literatura es clave para comprender el siglo XX mexicano.